Pueden tomar sus lugares. Salude a la persona de lejitos así, hágale así, al que está a su lado. Hola, hola. Sonríe aunque nada más se vean sus ojos cerrarse. Le damos la bienvenida a Casa de los Milagros Internacional, a ustedes que están aquí presentes, a aquellos que nos ven en línea. Queremos darles la bienvenida y decirle que es una bendición tenerlos a ustedes. Como saben, ya nos permiten que puedan venir las personas mayores de edad, aún aquellas que tienen los que se consideran factores de riesgo. Claro, con las medidas correspondientes, con las medidas necesarias, aquellos que deseen venir ya pueden venir, siempre tomando las medidas pertinentes. Los niños aún no nos dejan que dar clases de niños, aún no está permitido, por lo cual los niños no pueden venir a menos que sean niños muy quietos, que estén 100% seguros que se van a quedar en el lugar correspondiente, ni siquiera al lado de usted, sino en la silla que le pertenece. Si no, lo preferible es que sigan estando en casa, sigan recibiendo el culto en casa. Y la próxima semana, el día 7 de noviembre, a las 6 de la tarde, vamos a tener la preconvención en línea. Tenemos una preconvención en línea muy importante que podamos asistir online. A lo largo de la semana le vamos a estar dando instrucciones, pero esta preconvención es muy buena y más adelante vamos a tener la convención nacional, que igual en línea. Es gratuito hasta ahora la preconvención es gratuita. La convención nacional aún estamos por confirmar, pero aprovechemos todo esto porque la palabra de Dios y todo lo que va a hacer es increíble, entonces no se lo pierdan este año. Vamos a recibir la palabra de Dios, vamos a preparar nuestros corazones para la palabra del día de hoy. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Podemos sentir
Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres. Que somos libres por su sangre. Libres soy. Que somos libres. Que somos libres por su sangre. Libres Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas
sangre me salvó. Y Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Todos ciegos verán y todos confesarán. Preguntar por ellos. Quiero que abra su Biblia, por favor, en San Juan capítulo 13. Quiero hablar sobre el tema de esta semana en la célula, cuando Jesucristo lava los pies de sus discípulos. Y quiero abundar en el tema por una razón. La enseñanza que Jesús da a través de este acto es sumamente importante, más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Es una enseñanza revolucionaria. Si usted entiende lo que Jesús quiere transmitirnos a través de lo que Él hizo al lavar los pies de sus discípulos, si usted lo pone en práctica, su matrimonio será transformado para bien, su familia será feliz, será dichosa, su lugar de trabajo será un mejor lugar de trabajo, su relación con los demás sufrirá un cambio maravilloso. Entonces, esta enseñanza es sumamente importante y recuerde que Jesús lo da, Él sabía que le quedaba ya pocas horas de vida. Ya iban a celebrar la Santa Cena. Por cierto, vamos a celebrar la Santa Cena y a la entrada estaban dando los vasitos. Si alguno no lo recibió, debe de pedirlo antes. También, por favor, allá en la entrada lo están dando. Y iban a celebrar la Santa Cena. Ya estaba listo todo, estaban ya entrando al lugar, al aposento alto, y Jesús escoge ese momento para dar esta enseñanza. Y yo le pido a Dios que abran su corazón. Lo que esta enseñanza significa cambia muchas de las ideas que nosotros tenemos.
Esta enseñanza es revolucionaria y es una enseñanza que si nosotros lo ponemos en práctica, veremos una bendición inmensa en nuestras relaciones personales. Y si ustedes ignoran esta enseñanza, se irán habiendo muchos problemas en sus relaciones con los demás. Pero esta enseñanza de Jesús es clave para la transformación en la relación que llevamos, especialmente con aquellos que están cerca de nosotros, con aquellos que amamos. Entonces voy a leer la lectura, como les dije, está en San Juan, capítulo 13. Voy a leer del 1 al 17. Y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estás limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El tema es: seamos servidores como Jesús nos enseñó. Que podamos ser servidores como Él nos enseñó. Les decía que esa enseñanza fue totalmente revolucionaria. Esta enseñanza hizo que la mente de sus discípulos quedara en shock. Como aprendimos en la célula, esa tarea de lavar los pies le correspondía a la persona que ocupaba en lo más bajo en la escala social. En este caso, los esclavos. Los esclavos no eran considerados personas, eran objetos. Como tú tienes ahora un televisor, un refrigerador, así eran los esclavos, como un objeto. Y cuando no había esclavos, pues lo hacían a la servidumbre, los criados. Nadie quería hacer esta tarea, ¿verdad? Porque era símbolo de que ocupaba los lugares más bajos en la escala social. Así que los discípulos prefirieron quedarse con los pies sucios a ser humildes y lavar los pies de los demás. Jesús viendo eso, dándose cuenta que sus discípulos tenían un concepto incorrecto del servicio,
entonces él hace este acto de lavar los pies. Ahora, quiero aclarar algo. No quiere decir que para que uno sea servidor vaya uno a agarrar ahorita una palangana de agua y le lave los pies a los demás. Sí lo puede uno hacer, ¿verdad? Pero el ejemplo que él nos da no es que debemos de agarrar y lavarle los pies a los demás, sino que yo quiero explicarles cuál es el ejemplo que él nos dio, porque eso es mucho más que lavar, que es agarrar agua y lavarle los pies a alguien. Lo que él nos está enseñando es algo verdaderamente importante. Y para poder ser un servidor como Jesús lo hizo, lo primero que yo debo de hacer es que debo de despojarme de mi ego, del ego. Y eso está en los versículos 3 y 4, dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Si nosotros vamos a seguir el ejemplo de Jesús, tenemos que hacer a un lado nuestro ego, el orgullo, la vanidad. Eso es algo que acompaña a toda persona, ¿verdad? Y el que diga que no, pues ya desde eso ya está fallando. Todos nosotros tenemos un deseo que heredamos de Adán, de poder estar sobre los demás. La raíz de los problemas en las relaciones personales es esa, ¿verdad? Que yo quiero estar sobre los demás. Yo no quiero estar abajo, yo quiero estar arriba. Como dice, yo quiero que mis chicharrones truenen, ¿verdad? Que yo tenga la razón. Muchos matrimonios se han divorciado por eso, porque cada uno lucha por sus derechos, cada uno busca imponerse al otro, ser más que el otro. Muchas familias están distanciadas, están fracturadas, están lejanas, porque hay esa actitud de que yo soy más que tú, de que yo puedo más que tú, de que yo soy más importante que tú. Mientras nosotros tengamos ese ego, no vamos a poder servir como hizo Jesús. Despojarse de su manto era algo que ya hemos aprendido en temas pasados, que el manto le daba la identidad a una persona, ¿verdad? El manto hace que una persona tenga cierta identidad, cierta autoridad. Por ejemplo, cuando un policía se pone su uniforme de policía, pues eso le hace que uno lo respete, ¿verdad? Si ese policía se atraviesa la calle y le hace así a los carros al ver su uniforme, al ver su identidad, se detienen. Pero si uno así vestido de civil se para en medio de la calle y uno quiere ahí detener los carros, le van a empezar a decir grosería, van a empezar a chiflarle, ¿verdad? A decir, ¿qué haces allá? Estás loco, quítate, ¿no? Porque un manto es el que le da la identidad, es lo que le da la autoridad a alguien. Y cuando dice que Jesús se quitó su manto, él dijo, yo no voy a usar, o yo no me voy a aferrar a mi autoridad, a mi posición, porque él sabía quién era, lo dice ahí, él sabía quién era, él sabía que había venido de Dios, él sabía que iba a regresar a Dios, él conocía quién era, pero eso no fue impedimento para decir, bueno, si yo quiero servir, necesito despojarme de mi autoridad o de mi título. Y eso es algo difícil para el ser humano. Quiero que veamos un versículo, el mismo ejemplo de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice que Jesús tenía un sentir. Esa palabra sentir tenía una manera de pensar, un punto de vista. Y el punto de vista que él tenía él sabía que era Dios. Jesús era Dios. Jesús era igual a Dios en autoridad, en poder y en gloria. Dice, pero él, sabiendo que era Dios, él no se aferró a esa posición de gloria. Él no dijo, bueno, porque hacía falta que alguien viniera a morir por nosotros los pecadores. Y el único que podía hacerlo era Jesús. Pero él no lo hizo obligado. O sea, él vino a derramar su sangre no porque su papá se lo impuso, no porque el padre le dijo, ¿sabes qué? Tú me tienes que obedecer, tú tienes que ir. No, sino que dice que él se ofreció voluntariamente. Él dijo, bueno, yo soy Dios, yo vivo en la gloria, yo tengo el gobierno de todo el universo. Pero dijo, pero eso no será un impedimento para que yo me tome forma de hombre, para que yo tome la naturaleza humana. Usando una palabra que nosotros entendemos, él estuvo dispuesto a rebajarse, si quiere usar esa palabra para entenderlo. Para él dejar su gloria, para venir, tomar forma humana, nacer en un pesebre, crecer en una familia de clase pobre, fue un acto radical. Para él fue una determinación voluntaria. Él dijo, yo renuncio a este lugar de privilegio. Yo estoy dispuesto a descender para servir a los demás. Piense qué pasaría en un matrimonio si ese fuera el pensamiento de la pareja. De decir, bueno, no voy a luchar por mis derechos, sino voy a estar dispuesto a servir a mi pareja. Yo he visto, y lo digo con tristeza, que a veces se convierte la esposa y su esposo no. A veces los varones son un poco más difíciles de humillarse ante Dios, ¿verdad? Y entonces la esposa empieza a sufrir y empieza a padecer porque el esposo la trata mal y el esposo, le pone obstáculos en el camino, ¿verdad? Y después, entonces Dios hace la obra en el esposo. Y algo que necesita aprender la pareja es esto que hizo Jesús. Para que el matrimonio funcione bien, cada uno debe estar dispuesto a servir al otro. Cada uno debe tener esa mentalidad que Jesús tuvo, de decir, estoy dispuesto a bajar, estoy dispuesto a hacerme menos para poder servir. Eso no es algo sencillo, ¿verdad? Aún en los hijos. Si usted tiene varios hijos, entonces cuando quiere mandar a alguien a la tienda, le dice, ve a la tienda a comprar. Entonces dice, ¿por qué yo? ¿Por qué no va mi hermanito? Y si manda al hermanito, ¿y por qué yo? Puro yo, porque yo soy el menor, a mí me mandan, que manden al grande. Y empieza la batalla, ¿verdad? Porque nadie quiere servir. Todo el mundo quisiera ser servido, todo el mundo quisiera que lo traten con honra, pero uno no quisiera tratar con honra a los demás. Por eso les decía que si vamos a servir, vamos a seguir el ejemplo de Jesús, tenemos que despojarnos de nuestro ego. Jesús dijo, yo soy Dios, yo estoy en la gloria. Dijo, pero estoy dispuesto a hacer un lado eso. Estoy dispuesto a nacer como hombre. Estoy dispuesto a vivir. Y recuerde, él no vino como hombre, como un hombre poderoso. Él no nació en una familia rica, en una familia influyente.
Y él dice, estando en la condición de hombre, se hizo un esclavo. O sea, escuchen eso. No solamente se hizo hombre, sino dice, estuvo dispuesto a ir en lo más bajo de la posición social. ¿Por qué lo hizo? Porque él tenía un propósito de bendecir a toda la humanidad. Entonces, creo que cada uno de nosotros debemos de imitar esa manera de pensar de Jesús. Recuerde, eso no es algo que se impone. O sea, yo no puedo decirle a mi esposa, por ejemplo, sabes que tú me tienes que obedecer porque yo acá soy el hombre de la casa. Yo acá soy la cabeza de la familia porque la Biblia lo dice. Pero si yo hago eso, ya no es porque ella voluntariamente lo quiere hacer, sino es una imposición. Es algo que se le está obligando a hacer. Sino acá Jesús, nadie lo obligó. Él dijo en una ocasión, nadie me quita mi vida. Yo voluntariamente la estoy ofreciendo. Así que nosotros debemos de cultivar esa manera de pensar como la tuvo Jesús, ¿verdad? Estar dispuesto a despojarnos de nuestra posición, de nuestro ego. Estar dispuesto a hacernos menos para servir a los demás. Yo quiero asegurarte que si tú haces eso, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, algo poderoso empezará a pasar. Las cosas empezarán a ser mejores. Muchos de los problemas que ahora existen es porque hay una lucha de egos, hay una lucha de poder entre la gente, donde nadie se deja, donde nadie quiere servir a los demás. Y entonces cuando uno entra en una relación así, esa relación está condenada a sufrir, a padecer o a fracasar. A mí me impactó una vez escuchar a la pastora Gloria Salamanca que estaba enseñando del matrimonio. Y ella dio una definición del matrimonio que nunca había escuchado. Dijo, casarse significa morir. Cuando yo me caso, yo me muero a mis deseos, muero a lo que yo quiero hacer. Ahora vivo para agradar a mi pareja. Y yo le escuché y dije, wow, eso está fuerte. Sí, eso es algo difícil. Pero sabe, si uno hace lo mismo que hizo Jesús, está dispuesto a despojarse, verá grandes resultados en sus relaciones familiares y personales, laborales. Entonces lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de nuestro ego. Tenemos que hacer a un lado el orgullo. Tenemos que hacer a un lado el sentirnos más, el sentirnos superior y estar dispuesto a ponernos la toalla y decir, yo voy a servir. Yo voy a beneficiar a aquellos que están a mi alrededor. Lo segundo que Jesús hizo y que debemos de hacer está en los versículos 5 al 7. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Además de estar dispuesto a despojarme del orgullo, del ego, debo ser humilde. Ahora, la humildad no tiene nada que ver con mi apariencia física, ¿verdad? O sea, no piensen que para ser humilde debo usar una camisa toda viejita, toda rota, toda agujerada, unos pantalones todos desgastados, unas chanclas rotas, ¿verdad?
No. La humildad no tiene que ver con la apariencia física. Esa palabra humildad tiene que ver con una forma de pensar. La humildad no es externa. La humildad nace en el corazón. Quiero darle una definición de la humildad usando el ejemplo de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. ¿Qué significa ser humilde? Dice, número 1, una persona humilde es aquella que piensa que los demás son más valiosos que él mismo. Eso dice la Biblia. Escuche, voy a volver a leer esa parte. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es una persona humilde? Alguien que cuando ve a otra persona la considera más valiosa que él. Y ustedes saben que cuando tú consideras a alguien más valioso, por ejemplo, en tu trabajo, cuando tu jefe te manda a llamar, tú lo respetas, ¿verdad? Tú lo honras, tú te sonríes con él, aunque estés enojado, cuando llegas con tu jefe. Buenos días, jefe, ¿cómo está? ¿Qué le puedo servir? Aunque por eso diga, ay, no tengo ganas de obedecer, no tengo ganas de trabajar, pero tú dices, sí, jefe, ¿qué hago? Sí, gracias, está bien, jefe, lo voy a hacer ahorita. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo tratas así? Porque lo consideras que él es superior a ti. En el momento que tú consideras a alguien menos que tú, pues tú vas a querer abusar de él, maltratarlo, lastimarlo. Un día yo viví una experiencia como pastor muy dura para mí, ¿verdad? Tardó mucho tiempo que yo pudiera olvidar esa escena. Esa escena pasó cuando estábamos pastoreando en Martínez de la Torre, y un día, la medianoche, golpeaban en la puerta de la casa y unos gritos desesperados, y abrimos la puerta y era una mujer que iba a la iglesia, y ella llegó a la casa ya en la madrugada, toda ensangrentada, lastimada de la cara. Llegó con sus 2 niñas, una niña grandecita y una niña de brazo. Llegó ella gritando y ¿qué pasó? Dice, es que mi esposo me estaba golpeando, mi esposo me quería matar. Y antes que me matara, pues agarré a mis 2 niñas y salí huyendo, dice, y me vine. ¿Dónde más puedo ir? Vine para que ustedes me ayuden. Y bueno, se quedó en la casa esa madrugada. Al otro día le dije, bueno, ¿qué es lo que desea que hagamos? ¿Qué quiere hacer? Y ella me dijo, bueno, pues voy a regresar con mi esposo. Le dije, oye, pero siempre te maltrata así. Sí, cuando se toma, cuando se emborracha, así me hace. Y le digo, pues debes de pensar bien, no vaya a ser que un día te vaya a lastimar. Y yo tratando de aconsejar, no, dice, es que pues yo tengo 2 hijas y si me separo de él, ¿qué va a pasar con mis hijas? Y bueno, como vi que ella estaba decidida a regresar con su esposo, le dije, bueno, pues está bien, pues si ese es tu deseo, adelante. Y me dijo, sí, pero no quiero ir sola a la casa, quiero que usted me acompañe. Y bueno, pues está bien, le dije, pues vamos a. Dice, que usted entre a hablar con él. Si él me acepta, pues me quedo, dice. Pero si en caso que me quiera pegar, pues usted ahí me ayuda, me dice. O sea, es difícil ser pastor, ¿verdad? Te pone en medio de circunstancias así complejas. Y ahí vamos para allá. Y ella no quiso entrar a la casa y yo entré. Y ahí estaba el hombre ahí.
Y le dije, buenas tardes. Y él enojado, ¿qué quiere? ¿Qué busca acá? Sí, grosero conmigo. Le dije, es que tu esposa está aquí afuera. Y tu esposa, pues quiere saber si tú la aceptas. Ella quiere regresar a la casa. Ella no quiere irse. Quiere seguir aquí contigo. Y él dice, dígale que pase, dígale que pase. Y ya pasó ella con sus 2 niñas. Y él le dijo, quiero decirte algo, dice. Mujeres hay muchas. Tú no me haces falta. Si tú te vas, busco otra. Si te quieres quedar, ya sabes lo que te espera. Si tú decides quedarte, aguántate. Y yo volteé a ver a la hermana y le digo, ¿qué va a hacer usted? Y ella inclinó la cabeza y dijo, me voy a quedar. Bueno, pues que Dios te bendiga, le digo. Que Dios te guarde porque no es lo que yo esperaba, ¿verdad? Esa experiencia me dejó muy triste porque la forma como él dijo que no le hacía falta. Y cuando uno considera a alguien menor o insignificante, uno lo va a maltratar. ¿Sí? Y muchos matrimonios así. Lárgate, no me haces falta, no te necesito. Bueno, si uno ve a la persona que no le hace falta ni no le necesita, pues fácilmente lo va a tratar mal, lo va a despreciar, lo va a rechazar. Pero cuando uno considera a los demás valiosos, importantes, necesarios, entonces lo trata diferente. Entonces tu trato hacia él o hacia ella será muy distinto, muy distinto. Por años yo viví triste con esa experiencia que le acabo de platicar. Luego nos venimos a Campeche y ya no supimos más de esa familia. Hasta años atrás, ya viviendo aquí en Campeche, cuando ese varón contactó a mi esposa por Face y le dijo, vivimos en tal lugar, en otra parte de la República. Dijo, yo me convertí, ahora soy cristiano, ahora asisto a una iglesia y sigo viviendo con mi esposa. Ahora ya la amo, ahora ya la cuido, ¿verdad? Y eso como que fue una alegría para mí de decir, bueno, qué bueno, ¿verdad? Que al final él cambió su manera de ver a su esposa. Así que una persona humilde ve a los demás valiosos, los considera importantes, necesarios, y por eso los trata bien, porque son importantes para su vida. Pero la segunda cualidad de una persona humilde, dice, no buscando lo suyo propio, sino también el de los demás. Una persona humilde no es egoísta, no solo quiere las cosas para él, sino dice, bueno, yo tengo que ver la necesidad de los demás. Quiero que sepa que las decisiones que uno toma en la familia, o sea, en las decisiones que yo tomo como padre y esposo, impactan a mi familia. Muchas personas toman decisiones sin tomar en cuenta a su familia, sin importarle si esa decisión va a perjudicar, va a lastimar, va a dañar a sus seres queridos. Ellos toman la decisión y dicen, bueno, es mi vida y nadie puede decirme lo que voy a hacer con mi vida. Esa es la idea de muchos. Pero una persona humilde, antes de decidir algo, dice, bueno, esto que voy a hacer, ¿afectará a mi familia? ¿La dañará? ¿Lastimará a mis seres queridos? Y si la respuesta es sí, entonces mejor no la tomo, aunque yo tenga ganas de hacerlo. Aunque yo quiera hacerlo, voy a decir, no, porque yo no quiero lastimarlos.
toma en cuenta a las otras personas. Las otras personas le importa su bienestar, le importa que se encuentren bien. Entonces, una persona humilde, ya vemos que piensa, hay dos características de esa persona humilde. Número uno, considera a los demás como valiosos, como importantes. Y segundo, considera sus necesidades. Entonces, eso ayudaría mucho en el matrimonio. Por ejemplo, de pronto llega el esposo a la casa después de un día de trabajo y la esposa que trabaja en la casa lo está esperando para pasarle la queja de los chamacos que se portaron mal, que hicieron cosas, que todo. Entonces, fíjate que los niños hicieron eso, fíjate que se acabó el gas y todo. Y entonces le esposa le dice, oye, espérame, es que yo vengo cansado, es que yo vengo, ahorita no tengo ganas de saber nada, no quiero oír ni un problema, lo único que quiero es comer y descansar. Y empiezan a discutir, ¿verdad? Entonces, pero una persona humilde dice, bueno, necesito no solo pensar en mí, necesito ver por la necesidad de los demás. Entonces, si vamos a servir como lo hizo Jesús, debemos de ser humildes. ¿Qué significa ser humilde? Número uno, que considero a las personas valiosas, las considero importantes, las considero necesarias. Y número dos, que voy a estar pendiente de sus necesidades para poder suplirlas. Esa es la cualidad de una persona humilde, ¿verdad? Entonces, si vamos a ser servidores como lo hizo Jesús, debemos de ser humildes. Primero, despojarnos del orgullo y segundo, ser humildes. Y el tercero, si vamos a servir como lo hizo Jesús, debemos de cambiar nuestro concepto de lo que significa la autoridad. Versículo 12 al versículo 16. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y acá el punto importante es el concepto que tenemos de autoridad. La idea que hay en el mundo, Jesús lo dijo, ustedes saben que en el mundo terrenal, los que gobiernan son los que mandan, son los que dan órdenes, son los que hacen que se les obedezca. Eso es el concepto que hay en la sociedad. Si a ti te ponen en un lugar de autoridad, entonces tú tienes el poder para mandar a los demás, para estar sobre ellos. Dice Jesús, pero quiero que entiendan que en el reino de Dios el concepto de autoridad es muy diferente. Dice, ustedes me llaman maestro y soy maestro. Ustedes me llaman señor, dice, esa palabra señor es el amo o el dueño, el jefe, vaya. Dice, ustedes me llaman señor y soy el Señor, dice. Pero quiero que sepan que mi posición de autoridad es para ayudar a los demás, para servir a los demás, no para mandarlos, no para imponerme a ellos. El concepto de autoridad es algo que se ha desvirtuado tremendamente.
Y por eso hay un dicho incorrecto, ¿no? Que muchos dicen, no me pongas, dice, no me des, dice, ponme donde hay, dice. O sea, dame un puesto importante y no te preocupes de lo demás, ¿no? Yo veo cómo obtengo las cosas. Pero dice Jesús, ser una autoridad significa que vamos a velar por el bienestar de los demás. Que nuestra misión o nuestra tarea, cuando somos promovidos en un lugar de autoridad, es buscar el bien de los que están bajo mi cuidado. ¿Qué cambio habría en el mundo si todos los que estamos en lugares de autoridad adoptáramos este valor que Jesús nos dio? Si en la familia se adoptara ese concepto de liderazgo, servidor, hubiera un cambio para bien en la familia. Si en el gobierno las personas en autoridad adoptaran este concepto, tendríamos un país mucho mejor. Si en las empresas, en las instituciones, los que están ocupando un cargo, una posición de autoridad, de influencia, adoptaran este valor que Jesús nos dejó, serían empresas excelentes, prosperarían, crecerían. Tendríamos un mundo mejor. Cuando Dios nos pone en un lugar de autoridad, es con un propósito: que nosotros podamos usar esa autoridad en beneficio de los demás, que podamos velar por el bienestar de esas personas. Y en la medida que lo hacemos, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Él le dijo, yo lo he hecho, les he dado ejemplo. Esa palabra ejemplo quiere decir, les he puesto un modelo, les he dejado un modelo a seguir. Tenemos un modelo a seguir. Nosotros no podemos ejercer la autoridad como lo hace la gente que no conoce a Dios. Nosotros tenemos alguien que nos dejó un patrón, y eso es, he sido puesto en autoridad para servir, para velar por el bienestar de aquellos que están bajo mi cuidado. Y entonces cuando yo entiendo eso y cuando yo sigo el ejemplo que Jesús me dejó, entonces veré grandes beneficios. Los discípulos, como Jesús le dijo, en ese momento no lo entendieron. Él le dijo a Pedro, lo que yo estoy haciendo, tú no lo puedes entender ahorita. Ahorita tu mente está totalmente choqueada por lo que te estoy enseñando. Humanamente, dice, no puedes entender eso. Le dice, pero después, cuando pase el tiempo, vas a entender esta enseñanza. Y quiero que sepan que Pedro lo entendió. Quiero que busquen conmigo un pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5. Este pasaje el apóstol Pedro le escribió cuando ya era un ancianito. Y él escribe esto, dice, Primera de Pedro, capítulo 5, dice, ruego a los ancianos. Cuando dice la palabra ancianos, no está diciendo a los hombres de edad adulta, mayor, o los viejitos, no. Anciano es un término para decir a los líderes, a los que ocupan un puesto de liderazgo en la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjese lo que le dice a los líderes. Dice, no como teniendo señorío, no como siendo jefes mandones, abusadores, impositivos, dice, sino siendo ejemplos. ¿Qué ejemplo? Pues el ejemplo que Jesús nos dejó de servicio. Y este es un llamado para todos nosotros de aprender a imitar a Jesucristo. Entonces, resumiendo, ¿qué significa ser un servidor como Cristo? Número 1, significa que debo despojarme de mi ego, de mi orgullo. No permita que el orgullo gobierne sus relaciones familiares, personales o laborales. Despójese del orgullo, renuncie al orgullo. Segundo, tenga un corazón humilde. ¿Qué significa que tiene un corazón humilde? Que considera a los demás importantes, valiosos. ¿Qué significa ser humilde? Que velo por el bienestar de los demás, que no solo me preocupo por mí, sino tomo en cuenta la necesidad de los otros. Y tercero, que debo de entender lo que significa la autoridad. Si Dios me pone en un lugar de influencia, es para servir, para ayudar, para ser de bendición para aquellos que están bajo mi cobertura. Si ponemos en práctica este principio de servicio, tu matrimonio, tu familia, tu empresa, tu célula, será un lugar de bendición. Quiero que podamos participar de la Santa Cena. Por favor, prepare su copa. Les digo que véanlo con tiempo porque está un poco complicado destapar el vasito. No sé por qué razón se pone un poco duro. Permítame un momento para mí. Da un poco de trabajo, pero ahora vamos a ponernos de pie, por favor. Recuerde que Jesús dio esta enseñanza que acabo de compartir justo antes de celebrar la Santa Cena. Y Él lo hizo a propósito para que quede grabado en su corazón. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, recordamos lo que Él hizo por nosotros, que Él dio su vida, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser restaurados, para que nosotros pudiéramos vivir en bendición. Así que hoy, cuando participe de la Santa Cena, recuerde, Él nos dio un ejemplo y que en esta semana que podamos servir primeramente a nuestra familia. Que si hay alguna diferencia, que si hay algún distanciamiento, malentendido entre nosotros, que en esta semana ocupe un tiempo para buscar la reconciliación. Que sea humilde para acercarse a la persona de su familia y hablar con él. Y si hay que pedir perdón, ir buscar la reconciliación.
haga a un lado el orgullo, haga a un lado la vanagloria y decir, bueno, yo quiero vivir en paz, quiero vivir en felicidad con mis seres queridos. Así que hoy vamos a celebrar la Santa Cena, pero recuerde que si necesita arreglar algo con su familia, hágalo. No aquí, en su casa, hágalo. Solucione, haga las paces. Y entonces usted estará imitando el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Vamos a participar de la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en memoria de Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos en memoria de Jesús. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Quiero que incline su rostro, voy a orar. Padre, y en este momento que hemos participado de la Santa Cena, oro para que haya reconciliación en cada familia. Oro, Señor, para que todo resentimiento, todo enojo, todo distanciamiento que haya entre ellos, que hoy sea cancelado, que hoy sea anulado en el nombre de Jesús. Y que al imitar el ejemplo que tú nos diste de servir, hay un tiempo de restauración para cada familia aquí presente. Que hagas volver el corazón del esposo a la esposa, el corazón de la esposa hacia el esposo, el corazón del padre hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, y que cada familia pueda vivir en paz y en armonía. Oro, Señor, para que al tomar la Santa Cena, si hay alguien aquí que esté enfermo, que la sangre del Cordero de Dios quite toda enfermedad, sane toda enfermedad en el nombre de Jesús. Que el poder de la sangre del Cordero pueda traer ese milagro de sanidad ahora. Que reciba su sanidad en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad sea quitada, sea desarraigada de su vida ahora. Reciba su milagro en el nombre poderoso de Jesús. Y yo bendigo la obra de sus manos, el fruto de su trabajo. Que haya buenas noticias en esta semana, que alegren su corazón, que haya respuestas de tu parte para ellos. Bendice a tu pueblo y que cada uno de nosotros podamos servir así como tú lo hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias. Buenos días. Dios les bendiga. Es una bendición podernos reunir, ¿verdad? Hay lugares donde todavía no se pueden reunir porque están en semáforo rojo. Así que nosotros es una bendición estar en semáforo verde. Es algo que debemos aprovechar. Y voy a leer una palabra que en tiempos difíciles el Señor me dio y fue un rema para mi vida. Dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios,
Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Estos han sido tiempos difíciles en todos los aspectos. Personas a punto de morir, enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, problemas. Hay muchas personas que están teniendo problemas emocionales por causa de la pandemia, han estado en depresión, muchísima gente en depresión. Los psicólogos tienen ahorita mucho trabajo porque la gente ha entrado en psicosis. Entonces, ha sido un tiempo difícil, pero de mucho aprendizaje. Ha sido un tiempo, como dice aquí, dice que nos ensayaste como se afina la plata. Sí, para que la plata pueda salir fina, tiene que ser pasado por el fuego. Y estos son tiempos de ser pasados por el fuego. Pero aquí el salmista dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Recuerden, si has hecho pactos delante del Señor, si has hecho promesas, no tardes en cumplirlas. Y voy a pedirte que te pongas de pie. La palabra de Dios en Crónicas 16:16 dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a lo que el Señor te haya dado. Vamos a ofrendar y vamos a diezmar delante del Señor con todo nuestro corazón y con la gratitud de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No podemos decir que este ha sido un mal año, no. Este ha sido un año de aprender muchas cosas y de recordar muchas cosas. Oremos. Padre, te damos gracias por poder respirar, por poder vivir, por poder tener sanidad, por tener una casa y un techo donde vivir. Gracias por los alimentos que has permitido poner en esta semana en nuestra mesa. Gracias por nuestra familia. Gracias por el trabajo. Gracias por todo lo que tú nos das y por lo que nos permites vivir. Gracias, Señor, porque tú dices que después de la prueba nos sacarás abundancia. Y gracias por este tiempo. Venimos hoy a diezmar y a ofrendar delante de ti con un corazón agradecido, con un corazón lleno de amor hacia ti por todo lo que has dado a nuestras vidas. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puestos de pie para orar y le doy la bendición. Vamos a orar, Padre, y oro para que protejas cada uno de las familias, de los hogares, especialmente en estos días donde lamentablemente nuestra cultura invoca a los espíritus. En esos días cuando mucha gente levanta altares y hace invocaciones, creyendo o pensando que sus seres queridos regresan, cuando nosotros sabemos que eso es abrir puertas para que el enemigo venga a hurtar, a matar y destruir. Pido que la cobertura de la sangre de Jesús esté sobre cada familia de tu pueblo. Cuídalos, protégelos, Señor. Rodéalos de un vallado de ángeles para que el enemigo no pueda perjudicar, no pueda afectarles en estos días. Que haya paz en su familia, que haya paz con sus seres queridos y que tu pueblo sea bendecido. Señor, tú conoces sus peticiones, tú sabes como Padre bueno lo que ellos necesitan. Oro para que abra los cielos
y le envíes la bendición. Alégrale su corazón que ellos puedan recibir la respuesta que están esperando. Ese milagro que sea una realidad para su vida. Yo los bendigo. Reciban la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Cuídense mucho y que Dios les guarde de todo mal. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Perdóname cuando hablé por emociones, perdóname si solo fue otra canción. Quiero comenzar de nuevo, abro mi corazón a ti. Cuando vine con mi agenda, perdóname. Cuando no dependí de ti, quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti y nada más, nada más. Nada más que tú, solo te quiero a ti. Nada más, nada más, nada más que tú, solo te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada más que tú, solo te quiero a ti. Y nada más, y nada más, Señor, nada más que tú. Oh, solo te quiero a ti. Y nada más, Señor.
Solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti.